Hola, ¿qué tal? Bueno, un programita más que estamos acá saliendo por la web de RadioNap, www.radionap.com.ar, y luego colgado en Spotify en la radio de Evio. Evio, espacio de terapias para el bienestar, en Sarmiento 495 de la ciudad de La Falda, donde propiciamos terapias para el autoconocimiento, terapias que nos ayudan a encontrarnos a nosotros mismos y de esa manera poder ir en busca de evolución, de cambio, de transformación. Y hoy con el placer enorme de tener esta persona que me acompaña, integrante por supuesto del equipo de Bio. Ella es Claudia y es biodecodificadora. En realidad, ¿saben qué? Yo le voy a pedir a ella que ella se presente completa, nombre, apellido y toda la especialidad. Y luego nos vamos a adentrar en la terapia que realiza. Hola Clau, buen día. Hola Gaby, buen día. Bueno, yo soy Claudia Agüera, vivo en Cosquín, soy profesora de música, me jubilé hace poco y decidí hacer la formación en biodecodificación. Soy biodecodificadora. Qué linda especialidad porque somos colegas. Sí, somos colegas. Somos colegas. La biodecodificación, muy de este tiempo, en realidad tiene ya varios años de auge, por lo menos 10, Sí, que es conocida, que podemos gozar de alguna manera de poder disfrutar de esta hermosa terapia, de esta terapia. hermosa herramienta. Yo te voy a pedir a vos que nos cuentes qué es la biodecodificación, Claudia, pero antes que nada, yo quiero preguntarte cómo llegas a la bio vos. Desde el amor. Llegué a la bio desde el amor, estaba pasando un conflicto emocional y desde el amor de una amiga que me sacó un turno con una biodecodificadora y yo no sabía lo que era. Y desde ese amor no le podía fallar a mi amiga y fui a la biodecodificadora y en la primera sesión cambió todo en mi vida. Empezaste como un proceso de Empecé un transformación. proceso de sanación impresionante y bueno, empecé a sanar y después quise estudiar, quise ser biodecodificadora. Claro, quisiste entrar en la formación. Y formándome sané aún más. Sí, te creo, te Es creo. muy, muy, muy fuerte Sí, la formación. sí, 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 es como que uno cuando se adentra en estas terapias, automáticamente llega a nosotros Sí, la posibilidad de sanarnos. realmente. Bueno, contame, ¿qué es la biodecodificación? La biodecodificación para mí es una forma de vida, una forma de vivir. Eh, yo como terapeuta es una terapia complementaria, en realidad. No sustituye un médico, un psicólogo, un psiquiatra, nada que ver. Y es una terapia que trabaja con las emociones y con el sentir de la persona. Y te da herramientas, ¿no? Es una terapia de autoindagación, una terapia que te lleva a empoderarte, salir del rol de víctima y tomar decisiones con tu propia vida. Qué difícil, cómo nos cuesta tantas veces poder tomar decisiones, ¿no? Mm, Respecto a eso puntualmente, a lo que se refiere a nuestras vidas, ¿no? sí, Más en estos tiempos que vivimos. y la bio te da herramientas como por ejemplo hay mandatos que tenemos, mandatos que vienen generacionales, mandatos de nuestros padres, mandatos, creencias limitantes nuestras y la idea es justamente poder romper esas creencias limitantes que nos limitan y transformarlas en creencias que te empoderen. La recuperación del poder personal, de tanto hablamos en estos tiempos, de recuperar ese poder personal que se nos ha sido dado, que ya está dado, pero que encontrarnos con él, a veces necesitamos pasar por procesos de mucho sufrimiento. Por supuesto. Cuando yo me formé como biodecodificadora durante el 2021, había un concepto de la bio que me hizo reflexionar mucho, que dice que todo es
tremendamente complicado hasta que se vuelve maravillosamente simple. Y dije, wow, o sea que tiene que ver muchísimo desde la perspectiva donde nos paremos a mirar el proceso. Exactamente. Y a mí me gustaría que me cuentes cómo un consultante puede empezar a romper todos estos patrones a través de la bio. ¿En qué consiste? El consultante llega en este caso al espacio de atención, que es cálido, que es ameno, donde hay una persona como Claudia que es sumamente empática y todo, y cuenta su problema, ¿no? Empieza digamos, el relato. Ese relato que nos contamos todos acerca de lo que nos está pasando. El cuento que me cuento, dice Enrico Herrera, yo lo traigo siempre a colación. Entonces, ¿cómo empieza la bio? ¿Cómo lo abordás vos en ese caso? ¿Cómo aborda la bio el conflicto que trae el consultante? Lo primero es empatizar con el consultante. Empatizar con el consultante, escucharlo al consultante y ver qué ejercicios. Yo tuve también formación en el 2021, en el 20 con Marcos Ludueña y en el 21 con Javier Villalón. Y con Marco aprendí muchísimos ejercicios. Entonces, de acuerdo al consultante, yo elijo el ejercicio porque cada ser es único. Cada ser es único. Pero la bio, ¿cómo lo va a abordar? O sea, ¿qué le vas? Yo quisiera que le cuentes a la gente, sí, ¿qué va a conseguir el consultante con la bio? ¿Para qué va a tomar la biodecodificación? ¿A qué conclusión va a llegar distinto a otras terapias? El consultante va a cambiar la forma de ver las cosas, totalmente. Va a cambiar su mente, porque la mente es poderosa y va a poder cambiar la perspectiva de las cosas. Bien, porque ¿qué va a ver ahí? Va a ver su ciclo de repetición, ¿qué va a poder ver? Él puede llegar a ver cosas que tienen que ver con el árbol transgeneracional, cosas que tienen que ver con lo que llamamos en bioproyecto sentido. Puede llegar a ver que hay cosas que él mismo se autolimita. Y bueno, es maravilloso porque solamente con analizar, por ejemplo, el árbol genealógico, yo con Marcos aprendí a leerlo. Ahora no, dicen que no se usa más, ¿no es cierto? Se trabaja, el año pasado la formación que hice era desde las resonancias, pero todo sirve. Y el consultante se lleva herramientas de vida. Básicamente eso, Se ¿no? lleva herramientas de vida. Bien, entonces ahí sí pasamos a la parte donde viene el consultante con un problema de que no puede conservar un trabajo o el trabajo que tiene, siente que lo desvaloriza y resulta que renuncia a este trabajo, pero el trabajo que viene a traerle la misma información. Lo que pasa es que hay algo que tiene que cambiar él, hay algo adentro de él que tiene que cambiar. No es el trabajo es algo externo. Entonces, ¿qué ocurre? Se le va a volver a repetir la historia. Y la historia se va a repetir tantas veces sea necesario hasta que, porque es el para qué. Entonces, hasta que él aprenda qué es lo que tiene que cambiar él con respecto a su función laboral. Sí, que también en este caso, por ejemplo, lo podemos llevar asociado al árbol, a quién está repitiendo, ¿no? En el árbol. Y puede estar repitiendo al padre, a los abuelos, la línea materna, la línea paterna. Puede ser también algo que venga de proyecto sentido. Que mamá o papá no pudieron realizar y se conectaron con la hija. Y lo proyectan en el hijo. Bien. Entonces, bueno, lo más importante es que uno guía. Claro. Pero el que sana es el consultante. Total.
Es impresionante la capacidad de autosanación que tiene. La persona que quiere sanar, el que viene a bio, es porque quiere sanar. Es así. Sí, ya viene con esa determinación inconsciente. Viene inconsciente. El que viene a biodecodificar viene porque quiere sanar y quiere estar bien. Claro. Entonces, ya ahí tiene el 80% de la batalla ganada. Claro. Y después viene la lucha y el del consultante, porque el consultante en realidad es él el que sana. Claro, exactamente. Él sana, uno guía, uno lo acompaña y uno sana también. Sí. Sana el consultante y sana el biodecodificador. Siempre hay una información que va a ser resonante, que va a resonar en ambas partes. Siempre. Bueno, y cuando el consultante cuenta todo, además de la escucha activa, escucha muy comprometida y la empatía, por ejemplo, ¿cuál va a ser un tipo de pregunta que va a recibir el consultante en biodecodificación? Siguiendo el ejemplo de la abundancia, ¿no? De la no conecto con el trabajo. Por ejemplo, ¿cuál sería una pregunta que abriría la consulta? ¿Un para qué? Bien. ¿Un para qué? No un por qué. Bien. Porque vienen y dicen, porque yo no sé por qué, no me va bien en este trabajo, no sé por qué. No, ¿para qué? El para qué, para que haya una autoindagación y pueda reconocer en él qué es lo que él tiene que cambiar. Bien. Cuando hablamos de las repeticiones, que se habla mucho en biodecodificación, las repeticiones, ¿por qué repito una pareja violenta? ¿Por qué repito una pareja que me quiere someter? Una pareja que me quiere quitar la libertad y que me siento de alguna manera con esta sensación de asfixia en la relación. Generalmente nos separamos creyendo que es el otro y ocurre que lo que va a venir después puede traer la misma información, ¿verdad? Porque no hemos identificado que está en nosotros. Exacto, porque en realidad la biodecodificación, nosotros tenemos el plano consciente, que es como un iceberg, ¿no? Sí. El plano consciente es la puntita que se ve del iceberg, pero todo lo que hay abajo del iceberg, ¿no es cierto?, sería todo lo que es subconsciente e inconsciente. Claro. Y ahí está la información, ahí hay que sanar. Bien, ¿y qué técnica, por ejemplo, utilizás vos, Claudia, para llegar a esto? Porque vos tenés una técnica específica, ¿verdad? Dentro de la bio. Sí. Lo que más trabajamos es el camino al inconsciente o transhipnótico, pero no es que la persona está hipnotizada, sí, sino que es un lugar donde la persona está totalmente en otra fase de relajación, sí, y se puede conectar con la emoción. Claro. Entonces, ahí siempre hay un detonante, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero ese detonante que se da, por ejemplo, cuando hay una separación, sí, si uno hace un camino al inconsciente, la persona se puede darse cuenta que le cuesta separarse porque papá y mamá no se separaron, ¿entendés? Papá y mamá no se separaron, papá y mamá se quedaron por él. Entonces, claro, ¿cómo va a poder después él tomar la decisión de separarse? Qué información importantísima la que estás dando, porque a un montón de gente le pasa. Por supuesto. No, o sea, internamente dice, yo me tengo que separar de esta persona porque me genera, me quita la paz. Vamos a poner eso. Sí. Digo en mi mente, me quita la paz. Y resulta que no puede. No puede. No puede porque el detonante es no me puedo separar, pero hay que ver dónde se programó. ¿En qué momento? Puede haber sido a los 5 años, puede haber sido en la panza de mamá. Bien. Y cuando llegas al punto que llega el consultante llega al punto y... ¿Generalmente es en la primera sesión o no en la primera generalmente? ¿Cómo es? Siempre en la primera sesión llegan a un lugar y ahí
trabaja el consultante, pero a veces hay que hacer otra sesión porque a lo mejor hay que ir un poquitito más atrás. Claro. Es buscar más. Es buscar más. Es revolver, ¿no? Sí, revolver, porque sí. a través de las preguntas y esto del compartir empáticamente con el consultante es que voy a lograr ir a la profundidad del iceberg. Es maravilloso cuando la persona llega al momento donde se programó. Es realmente maravilloso. Claro. No sé, personas que pueden cortar con una relación tóxica, personas que pueden sanar el vínculo con su madre, personas que pueden empoderarse y cambiar su actitud hacia el trabajo. Claro. Claro. ¿Cómo miro esto? ¿Cómo ¿no? miro esto? ¿Cómo miro? ¿Cómo lo estoy mirando? ¿Como que no soy suficiente? ¿Como que algo está fallado en mí? La bio lleva a la autovaloración, claro, al autorrespeto. Mira, esto es así. Si yo pienso y siento de esta manera, tengo que actuar de acuerdo a cómo pienso y siento. Porque si no, si yo no actúo de acuerdo a cómo pienso y siento, estoy siendo infiel conmigo misma. Claro. Y no hay nada peor que faltarse respeto a uno mismo. Sí. Entonces ahí, en ese momento, hay una coherencia emocional. Claro. Al haber una coherencia emocional no se produce el conflicto emocional. Claro, porque en realidad la palabra propicia, la que más podemos utilizar cuando hablamos de todo esto es el conflicto. El conflicto. Porque la no coherencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago es lo que genera el conflicto. Automáticamente. O sea, nos lleva a la generación del conflicto. ¿Qué hacemos las personas? Lo ponemos en el afuera, el conflicto. Totalmente. Yo tengo problemas con esta persona, claro. Yo tengo problemas con este trabajo. Claro. No reviso. Por ejemplo, no sé, si yo voy, te doy un ejemplo, sí. Si yo voy sé que ir a la casa de esta amiga me hace mal, sí. Que siempre me ataca, que siempre vengo angustiada, sí. Y yo pienso que no tendría que ir y siento que no quiero ir y voy. Claro. Obviamente hay un conflicto emocional para resolver. Claro, porque nunca se trata del otro. Nunca se trata del otro, se trata de mí. Claro, ese concepto va para todo, ¿viste? Ese concepto va para todo. Siempre se trata de mí. Por eso está tan bueno el tema del espejo, ¿viste? Sí, sí, claro. El tema del espejo, cuando a uno le molesta tanto algo del otro. A ver, ¿por qué me molesta? ¿Qué hay en el otro que tengo yo? Claro. Entonces, no es el otro. Claro. Es, me reviso yo a ver qué pasa conmigo. Claro. A mí, en esto de la biodecodificación, para lo cual hice 10 sesiones en su momento para tomar una decisión, lo que más me colaboró fue la posibilidad de poder ver mi niñez. Sí. Poder irme a mis 5 años. Y me pasaba que no podía recordar cosas de mi niñez. Y yo decía, pero ¿por qué sería que tengo este bloqueo con los recuerdos de mi niñez? Gracias a la biodecodificación, sí. A la 4ª, 5ª sesión aproximadamente, fui a revisar, a mirar, obligada por lo que iba transcurriendo en las sesiones de la bio, algo que había sucedido a mis 5 años, algo que yo bloqueaste. Claro, había presenciado la muerte de una prima en una pileta ahogada, y era la punta del ovillo para entender un conflicto de repetición que yo lo vine haciendo sistemáticamente la vida entera, que era el querer salvar. Claro. Siempre quería salvar al otro de sus temas. Claro. Porque era un pendiente que yo tenía de esa salvadora, pero que en realidad me estaba replicando mi herida de abandono propia, que yo había experimentado en algún momento de la niñez. Sí. Entonces, asociado
a este evento que lo había bloqueado y que con la bio sale en un sueño, soñando, viene y hay recuerdo en un sueño. Entonces, mira vos cómo seremos especialistas en meter bajo la alfombra, ¿no? Totalmente. Y es impresionante las cosas que ellos logran recordar, que el consultante logra recordar, que, que se queda maravillado cuando termina la sesión. Ellos mismos se encuentran sorprendidos porque se habían olvidado de esa situación. Y ahí estaba la punta del ovillo para poder empezar a sanar. Claro, y seguimos, ¿no? ¿Cómo seguimos los seres? No queriendo ver, proyectando en el otro, proyectando en el afuera, buscando resoluciones en el afuera, para evadir revisarme. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Lo que dijiste al principio. Se va a repetir tantas veces. Tantas veces, tantas veces. En el caso mío, a mí me costaba poner límites. Claro. Y bueno, ahí empecé. Cuando me di cuenta que era eso. Sí. Y una vez que empezás, cuando querés acordar, estás poniendo límites a todo. Sí. Una vez que sanaste. Sí, sí, sí. Y es maravilloso, realmente. Y desde como biodecodificadora, acompañarlos y ver cómo ellos se empiezan a autovalorarse, a empoderarse, a tomar decisiones que hace 20 años que tenían que tomar, a sentirse más fuerte, a que no le duelan ciertas cosas. Realmente... Sí, y ya yéndonos un poquito más de lo que es lo vincular, la biologización. Exactamente. Cómo el cuerpo en un momento empieza a gritar a través de los síntomas físicos todo eso que no estoy pudiendo resolver desde el plano emocional, porque atrás de cada dolencia está escondida una emoción raíz. Totalmente. Y es la que me va a generar el dolor de cintura. Por ejemplo, vamos a irnos a casos puntuales, sí. Clau. Si tengo un dolor de cintura permanentemente, una lumbalgia, le vamos a poner un nombre, le vamos a poner un título, una lumbalgia, que se me repite, voy a yoga y estiro, me tomo analgésicos, me hago fisioterapia, hago pilates y no logro resolverlo. ¿Qué está nombrándome? O sea, ¿a qué está referida la zona lumbar, por ejemplo? Bueno, mira, cuando una persona viene con un conflicto emocional, ¿no es cierto? El cerebro es tan inteligente que lo lleva a una parte del cuerpo, ¿no es cierto? Y no es aleatoria la parte del cuerpo que elige. Tiene que ver con el conflicto emocional a resolver. Bien. Todo lo que tiene que ver con huesos y músculos tiene que ver con la desvalorización. Todo eso tiene que ver con la desvalorización. Y cada enfermedad, nosotros tenemos un diccionario de biodecodificación, yo lo uso muchísimo, porque cuando uno estudia algunas enfermedades, no todas, y por ejemplo, no sé si vos tenés un problema en la garganta, y es muy probable que haya algo que vos no has podido decir y que te lo guardaste y queda ahí, ¿no es cierto? Entonces, generalmente cuando alguien viene con un problema físico, yo pido el diagnóstico. Claro. Voy al diagnóstico, voy al diccionario y cuando viene el consultante le leo lo que dice el diccionario. Perfecto. Porque es muy importante y es impresionante porque justamente lo que le está pasando al consultante, te doy un ejemplo, la alopecia, que es la caída del pelo, que tiene que ver con conflictos con el padre. Bueno, y entonces cuando viene el consultante y vos le lees y van subrayando, es
increíble, pero tiene que ver justamente su problema con lo que vivió en la infancia. Claro, qué bárbaro. Y se va a repetir por ciclos siempre, Por entonces ciclos. hay que ir a buscar esa información. Sí. Con respecto a las lumbares, te comentaba Sí. porque justamente estaba atendiendo a alguien en ese sentido Sí. y Tiene que ver con el trabajo, ¿no? estábamos Tiene que ver revisando con el trabajo. eso, la materia. Sí, tiene que O ver con sea, el trabajo. es cómo me estoy vinculando con la Sí, materia, con la materia. con el dinero, con la materia, con lo que gano Sí. por lo que realizo, con ese intercambio. Sí. Pero que en el fondo, asociado al concepto que diste sobre que huesos y músculos refieren a desvalorización, Sí, bueno, mira vos, sí, ¿dónde está tu valía? por supuesto. ¿Dónde está ese Sí. valor? Y también si me voy atrás, al árbol, digo, papá y mamá, ¿cómo se Ujú. conectaban con la abundancia? Mm, ¿Cómo estaban conectados con la materia? Sí, y aparte que hay, por ejemplo, un ejemplo, yo soy pobre pero honesto. Claro, ¿Pero qué significa? ¿Qué quiere decir que si vos tenés plata porque trabajaste, sos deshonesto? claro. Es Sí. una creencia totalmente limitante. Claro, ahí estamos hablando del derribar De creencias. derribar y creencias, ¿me claro, entendés? claro. Derribar creencias y sentir que el dinero es algo bueno. Claro. Es maravilloso porque el dinero viene... Es una energía. Es una ¿no? energía y viene para hacernos felices, para prosperidad y abundancia en todos los aspectos. No significa que tener dinero sea malo. Claro, claro, eso es un paradigma que nos han instalado dentro de este chip que tenemos todos, que es este inconsciente, que encima tiene una capacidad de guardar tremenda y ocupa el 97, entre el 95 y el 97% del cerebro. Sí. Estamos gobernados por el inconsciente. Entonces, ir a buscar ahí, ¿no? Por eso Sí. te traía, porque hoy en día, ¿por qué traje esto de las lumbares? Sí. Porque estamos transitando justamente en la República Argentina temas laborales, complejos, claro, con el Sí. trabajo y con el recurso, con el dinero, con un proceso inflacionario importante. Entonces, como país, ¿no? Como país, ¿qué está sucediendo también? En lo colectivo, porque resonando con la era de Acuario, estamos todos conectados con la misma energía. Es que hay un inconsciente colectivo. Claro. Y el inconsciente colectivo tiene muchísima fuerza. Uf. Y muchísima fuerza y hay que no envenenar la cabeza, dijera Sí. mi profe. Es decir, sí, estar informados, sí, por supuesto, pero no estar todo el día con noticias negativas, sino cambiar el pensamiento Claro. y pensar en positivo. Totalmente. Y en las peores crisis han salido las mejores oportunidades de trabajo. Sí, con eso vamos a ir cerrando, con ese concepto. Qué importante lo que acabas de decir. Sí. Porque crisis son dos caminos. En la Ujú. crisis me voy a extinguir y voy a bajar mi autoestima aún más y me voy a derretir frente al evento de lo que supuestamente he perdido, o lo voy a tomar como la gran oportunidad de poder trascender esto que me está pasando. Y la tengo a la Es fuerza. un desafío. Un desafío. Es, en vez de ser Sí. un problema, a la situación, en vez de verla como un problema, vos tenés un problema, decís, ay, no, tengo este desafío por delante. Y cambia totalmente. Totalmente. Te cambia todo. Te cambia todo. Porque es la perspectiva. Es la perspectiva, ya no lo ves como un problema, decís, bueno, tengo este desafío, me quedé sin trabajo, bueno, ¿qué puedo hacer? Y ahí ves y podés descubrir todas las herramientas de trabajo que tenés. Que son un montón. Y han salido de las crisis personas que después de la pandemia, por ejemplo, dejaron su puesto laboral y siguieron con lo que siguieron haciendo, encontraron en la pandemia, ¿no? Totalmente, absolutamente. Hermoso. Hermoso charlar con vos, querida mía. Obviamente que esta es la primera de un montón de conversaciones. Vamos a ir ahondando un poco más en la profundidad. Vamos a ir, el próximo programa que hagamos va a ser de síntomas. ¿Sí? Vamos a seguir hablando así, como trajimos hoy las lumbares,
como trajimos el dolor de garganta, bueno, vamos a seguir profundizando en otros síntomas. Vamos a seguir hablando del diccionario de la biodecodificación Sí. para que la gente se vaya identificando. Gaby, yo quise tocar el tema de la garganta porque yo veo que hay muchas personas que les cuesta decir. Sí, mucho. Que les cuesta decir. Y que hay cosas que no han dicho y quedaron ahí. Sí, así es. Por eso hice referencia. Pero la lumbalgia es algo también, ¿no? Sí. Muy común en este momento por la situación laboral. Muy, muy. Así que bueno, muchísimas gracias por esta mágica charla que acabamos de tener, Claudia hermosa, y nos estaremos viendo en la próxima sesión que vamos a hacer como para ir biodecodificando. Biodecodificando. Así es. Un beso, gracias a todos por haber estado. Hasta la próxima. Hasta luego.